masculino. Este sería nuestro penúltimo tema. El día jueves entonces vamos a ver pelvis ósea, pelvis muscular, teoría y práctica. El jueves haríamos el quiz teórico y práctico de este tema. Y pues ya el viernes miramos a ver qué hacemos. Ponemos a ver las caras mientras cumplimos nuestro tiempo. Listo. Entonces, aparato reproductor masculino. Bueno, entonces cuando hablamos del aparato reproductor masculino, a diferencia del aparato reproductor femenino, pues alto porcentaje de sus estructuras son externas. Entonces, cuando hablamos del aparato reproductor masculino, debemos de ubicar que tenemos un par de gónadas, que son los testículos que están dentro de una bolsa que se denomina escroto, que tenemos un órgano eréctil, que es el pene, y que en la parte interna hay unas estructuras que van a estar relacionadas que hacen parte del mismo. Entonces, el aparato reproductor masculino va a tener una relación en dos sistemas. Uno con el sistema urinario, porque hay una relación directa con la vejiga, y dos, con el aparato reproductor. Entonces, el aparato reproductor, órgano eréctil, el pene, que lo vemos aquí. Las dos gónadas, los testículos que están dentro de una bolsa que se denomina el escroto. La uretra como conducto que transporta orina y también va a transportar el semen que va a ser expulsado. La próstata, que se va a ubicar lateral a la uretra. Las glándulas bulbouretrales, las glándulas seminales y pues unos espacios que ya habíamos visto acá, que se llama la excavación recto vesical. Entonces, aquí tenemos, debemos de ubicarnos nuevamente en la vejiga. La vejiga tiene una relación muy importante con el aparato reproductor o aparato genital masculino. ¿El por qué? Porque allí pasa la uretra prostática. Entonces esa parte de la uretra es la que pues, va a permitir, por ejemplo, que el sistema reproductor masculino está en función de la parte sexual, o sea, en la eyaculación, él se va a cerrar, se cierra el orificio para poder permitir el paso del semen hacia el exterior y no que éste se devuelva, que es lo que sucedería aquí. Entonces, por eso tiene esta relación e importancia. Bueno, entonces el pene va a tener una raíz que va a estar conformada por dos cruces, que la vemos aquí lateralmente, y un bulbo que conforman la raíz. Va a presentar un cuerpo y en el cuerpo tiene los cuerpos cavernosos y los cuerpos esponjosos, que los tenemos aquí. Los cuerpos cavernosos son laterales y el cuerpo esponjoso va a estar en la parte inferior. En el ápex, que sería la cabeza, entonces en él encontramos un prepucio, que es el tejido que lo cubre, un aumento del volumen, que sería la cabeza, corresponde al glande, el orificio externo de la uretra. Y en la parte superior, un ligamento que lo sostiene, que es el ligamento fundiforme y el ligamento suspensorio. Este ligamento, el ligamento fundiforme, algunos hombres se lo cortan a través de un procedimiento quirúrgico para que el pene se descuelgue y tenga la impresión
de ser más largo. El pene va a estar cubierto por unas fascias. Entonces, en la parte inferior del glande se presenta una estructura que se llama el frenillo. Y el frenillo es lo que se corta para poder que la piel que lo cubre, que se llama prepucio, descubra el glande. Y a eso se le llama clínicamente la circuncisión. El pene va a presentar dos túnicas o dos fascias. Una superficial, que es la túnica dartos, y una fascia profunda, que es la fascia de Buck. La fascia superficial o la túnica de dartos es la que va a darle la característica rugosa al pene cuando no está en erección o cuando está ante situaciones de frío. Entonces aquí tenemos un corte transversal de lo que sería el pene. Están los cuerpos cavernosos. Está el cuerpo esponjoso. Tendríamos la uretra. Y en la parte superior tengo la vena dorsal superficial del pene. Aquí tendríamos la vena profunda, sus dos arterias que están al lado y lado, la piel, la túnica dartos y la fascia profunda o de Buck. A nivel del pene se puede presentar algo que se llama una fimosis, entonces que significa que el glande está cubierto por el prepucio pero queda muy estrecho, que puede ser una fimosis o una parafimosis. Entonces, ¿qué se hace? Se hace un procedimiento quirúrgico que es la circuncisión. Entonces, se corta la piel y se libera el glande. Entonces, al liberarlo, pues ya esta situación, mira que aquí el pene estaría muy reducido en tamaño porque el prepucio hace que se acorte y aquí el glande no queda, aquí no queda expuesto y aquí se genera una micropenia, pero sería producto de la retracción generada por la piel que lo está cubriendo. Bueno, la ¿Hasta qué uretra, edad, profe, es ¿cómo? corregible, profe? ¿Hasta qué edad? ¿Hasta qué No, edad es corregible ese? no, Sí, creo que se da hasta cualquier edad. O sea, lo que pasa es que entre más tiempo pase, pues las consecuencias van a ser mayores, pero sí se puede corregir en cualquier momento que se presente. O sea, normalmente en niños, o sea, claro. pues si vos presentas una fimosis desde niño, pues eso te puede llevar a una morbilidad crónica a nivel del pene, porque te puede generar un estrangulamiento o puede generar una falta de irrigación y eso podría ser algo complejo. Entonces, normalmente cuando se detecta, pues se hace el procedimiento lo más rápido posible. Además, por salud, se sabe que normalmente se debería hacer la circuncisión, ¿no? Porque al hacer la circuncisión ya hay estudios que demuestran que los hombres circuncidados y las mujeres que tienen relación sexuales con hombres circuncidados, la presencia de BPH va a ser menor, a diferencia de los hombres que no han sido circuncidados. Bueno, entonces aquí tenemos la uretra. La uretra Profe, o hace, sea que, disculpe una preguntita, o sea que la circuncisión es negativa o positiva no como es tal. positiva. Lo que pasa es que normalmente la circuncisión se hace por un tema de religioso, por ejemplo, en el caso de los judíos, ¿no? Es un tema religioso. En nuestra cultura, pues, normalmente no se da y pues eso, el glande se descubre cuando se tiene la primera relación sexual y pues eso coloquialmente pues tiene un nombre
que no es muy agradable, pero pues hace parte de la cultura. Lo que debería pasar es que desde pequeño hacen la circuncisión, más por un tema de higiene, ¿no? Porque hay unos pliegues y en esos pliegues se puede acumular esmegma. Entonces normalmente las mamás que tienen bebés y estos son niños, entonces cuando los bañan les tienen que bajar el prepucio porque a la altura del glande hay una parte que se llama la corona, se tiene que limpiar porque se acumula, eh, hay unas glándulas sebáceas, entonces se acumula allí una sustancia blanquecina. Sí es sano la circuncisión. ¿Listo? Gracias por Dale. responderme, profe. Entonces la uretra hace parte del sistema urinario, que ya lo hemos visto. Recuerden que la uretra tiene 3 porciones, una porción prostática, hay una porción membranosa y hay una porción esponjosa. Sin embargo, la uretra también tiene una relación con el canal eyaculador. Entonces, lo que les decía al comienzo, este orificio se cierra y todo el contenido de las glándulas seminales, del conducto deferente, de las glándulas bulbouretrales se estimulan, se mezclan y el contenido sale. ¿Y qué es lo que sale? Pues semen, donde hay presencia de espermatozoides. Entonces, las gónadas masculinas son los testículos y son 2. Estos testículos se conocen como órganos retroperitoneales, entonces van a estar ubicados de manera similar a donde están los riñones. Y ellos comienzan a descender. Entonces aquí tenemos un testículo en la 8ª semana, en la 11ª semana, a los 4 meses y a los 9 meses. Estamos hablando de gestación, ¿no? Entonces él comienza a descender y cuando desciende, pues él va a arrastrar peritoneo que está dentro de la cavidad abdominal. Entonces el testículo normalmente se debe ubicar en el escroto. Entonces él desciende, pasa por el canal inguinal, atraviesa el anillo inguinal profundo y llega al escroto. Cuando no se ubica en el escroto, él se puede quedar en el canal inguinal y eso se llama una criptorquidia. O sea, que no está aquí ubicado. Entonces puede pasar que cuando no está aquí, en el escroto, ha ascendido hacia el canal y se puede quedar en la cavidad abdominal. Entonces, los hombres pueden vivir con un solo testículo y son 100% funcionales. ¿Listo? De hecho, por ejemplo, he escuchado ya 2 posiciones en relación con los hombres que han tenido o que tienen cáncer de próstata de hacer una criptorquidia, o sea, extraer el testículo o en su defecto, bueno, también o hacer una castración para que no generen más testosterona y no se aumente la incidencia de la misma patología, la he escuchado. Entonces el testículo, como es un órgano retroperitoneal, ahí lo vamos a ubicar acá arriba. Y cuando él desciende, él va a arrastrar tejido que está presente. Pasa por toda la estructura del canal inguinal y va a llegar al escroto que va a estar aquí. Entonces se ubica. Y eso que él cuando desciende, esas túnicas o ese tejido que está arrastrando, pues va a ser parte de las capas que lo recubre. Entonces, el testículo va a presentar la túnica propia de él, se llama la túnica blanca o la túnica albugínea. Esa es la túnica propia de él. Vamos a ir desde la parte interna hacia la más externa. Entonces tenemos túnica blanca. Luego va a haber una túnica que se llama la túnica vaginal. Y esta túnica vaginal corresponde a las láminas de peritoneo.
¿Cuántas láminas de peritoneo tenemos? 2. ¿Cuáles son? Visceral y parietal. Esa. Tenemos una lámina parietal y una lámina visceral. Entonces, entre las dos láminas va a haber un espacio. Y ese espacio se puede llenar de líquido. Y la presencia de líquido en el testículo se le llama hidrocele. Entonces tendríamos la túnica blanca sería la primera. La túnica vaginal sería la segunda de profunda superficial. Luego tendríamos la túnica o la fascia espermática externa. Esa fascia espermática externa, si ustedes recuerdan, ¿cuál es el orden de los músculos anchos del abdomen? De profunda superficial, ¿cómo es el orden? El oblicuo interno. ¿Sí? De profundo, o sea, ¿cuál es el más profundo de todos? ¿Cuál es? Transverso. El transverso del abdomen, luego seguiría Oblicuo interno. oblicuo interno Y el oblicuo externo. y el oblicuo externo. Entonces, la fascia espermática interna corresponde a la fascia del músculo transverso del abdomen. Luego sigue la fascia cremastérica, que sería esta, donde tengo el músculo cremaster. Esta fascia corresponde a fibras musculares y a fascia del músculo oblicuo interno. Luego seguiríamos a la más externa, sería la fascia espermática externa, que corresponde a la fascia del músculo oblicuo externo. Y luego tendríamos la túnica dartos, que está presente en el pene, y es la que va a dar la apariencia rugosa al escroto, y por último tendríamos la piel. ¿Listo? Entonces el testículo, él debe estar a una temperatura inferior a la del medio externo. Por eso en condiciones de frío el testículo se esconde, se recoge y tiende a desaparecer. Lo mismo pasa con el pene. Él se recoge y llega a presentarse micropenia, pero en condiciones de calor él se alarga. ¿Listo? Internamente, el testículo va a ser la estructura en la cual se presentan la génesis de los espermatozoides. Eso se llama una espermatogénesis. Entonces allí van a haber una serie de estructuras internas que van a permitir eso. Entonces van a haber unos lóbulos que los vamos a ver hacia la periferia. Unos septos que serían unas divisiones que están entre los lóbulos. Una red que se llama la red del testículo o red de tetis, y de allí van a haber unos conductillos deferentes que van a llegar a esa estructura que se llama el epidídimo. Entonces, el epidídimo es el sitio donde se maduran los espermatozoides. El epidídimo va a tener una cabeza, que es esta. Va a tener un cuerpo, que es esto. Y va a tener una cola. Entonces, en este sitio, cuando los espermatozoides ya están maduros, están listos para ser eyaculados. Y la cola se continúa con esta estructura que se llama el conducto deferente. Y el conducto deferente va a pasar acompañado de otras estructuras por el canal inguinal. Y a todo ese paquete se le llama funículo o cordón espermático. Entonces, el conducto deferente va a llegar
y se va a relacionar con la vejiga. Entonces él viene desde la parte inferior del testículo, o sea, asciende, llega, presenta una dilatación, que sería la ampolla del conducto deferente, se va a relacionar con la glándula seminal y va a haber un conducto eyaculador que está aquí. O sea que el contenido que está presente en ellos, en ese conducto, es que se va a, se estimula para poder salir. Entonces, ese conducto ya lo vimos que está ubicado en esta región de la próstata, también por acción de las glándulas bulbouretrales, ya se va a impulsar. Entonces, internamente vamos a tener una elevación, que esta elevación es la que permite que la eyaculación no sea continua, sino que sea fraccionada. Bueno, la próstata es una estructura que se puede inflamar, se puede dilatar y eso se llama una hipertrofia. Entonces, esa hipertrofia, normalmente sería la hipertrofia del lobo medio, va a generar una compresión en la porción prostática de la uretra. Entonces, esa compresión que genera que la micción no sea la adecuada y vaya a ser fraccionada. Y eso pues sería uno de los signos a tener en cuenta para la presencia de un posible SEA de próstata. Los testículos van a tener una irrigación que va a estar dado por las arterias gonadales, que en este caso serían las arterias testiculares, que ellas son ramas de la aorta abdominal. Sin embargo, su drenaje está dado también por venas, que se llaman las venas testiculares. La del lado derecho va a drenar a la vena cava inferior. La del lado izquierdo va a drenar a la vena renal. Y recuerden que la vena renal, ella se ubica, la del lado izquierdo, posterior a la mesentérica superior. Entonces, estas venas van a llegar, esta vena, especialmente la izquierda, va a llegar allá y eso podría explicar el por qué a la altura de un plexo venoso, que se denomina el plexo venoso pampiniforme, se presenta una dilatación y a eso se le llama varicocele. Entonces, la irrigación de la próstata, al igual que la vejiga y el resto de estructuras internas, se dan por las ramas que provienen de la arteria ilíaca interna, que sería esta. Entonces vamos a tener de allí una arteria vesical inferior, de la cual sale la rama para la próstata, los ramos capsulares y los ramos uretrales que van a irrigar la uretra. En términos de la inervación, entonces este va dado por su componente parasimpático, va a estar dado por los segmentos sacros, y su componente simpático va a estar dado por los componentes torácicos y lumbares. Aquí hay un nervio, al igual que en las mujeres, es que es el nervio pudendo. Este nervio tiene una rama
que se llama el nervio dorsal del pene. Este nervio va a llevar, o a través de él, las fibras parasimpáticas. Entonces van a permitir que el pene presente la erección por la estimulación. A la altura de el escroto vamos a encontrar el nervio genital del nervio genitofemoral. Y esto significa que al generar un estímulo en la cara medial del muslo, o sea, cara medial y superior, cuando generas el estímulo, los testículos tienden a contraerse y eso significa, o esa contracción corresponde al reflejo cremastérico. Entonces, ese reflejo cremastérico te está indicando de que no hay una lesión a la altura del plexo lumbar, porque el nervio genitofemoral se forma del plexo lumbar. Bueno, chicos, entonces con esto terminamos la parte teórica. Listo, entonces aquí estamos viendo un corte sagital de la pelvis masculina. Entonces vamos a identificar las diferentes estructuras. Bueno, aquí tenemos el pene. Esta parte que señalo aquí corresponde al cuerpo esponjoso. Como es un corte sagital, estoy viendo aquí la cara medial de la parte o del lado izquierdo. Entonces este corresponde al cuerpo cavernoso del lado izquierdo. En la parte inferior tengo el cuerpo esponjoso. La parte más distal del pene sería el glande. Aquí ubico el prepucio. Esto sería la corona. Y entre la corona o posterior a la corona va a haber un pliegue que lo voy a proyectar acá, de lado y lado, que se llama el surco balano prepucial, que es en ese surco donde yo les comenté que se almacena el esmegma. Vamos a nombrar, ustedes ya lo conocen, las porciones de la uretra. Entonces tengo la uretra prostática, la uretra membranosa, y la uretra esponjosa. Aquí la tenemos. En la parte inferior, entonces tenemos aquí el escroto. Aquí presente está el testículo con sus diferentes capas que ya la vamos a ver. Bueno, entonces aquí tenemos aquí la fascia profunda del pene y la fascia superficial del pene. Entonces aquí tenemos al cuerpo del epididimo. Este sería el testículo. Ese sería el epididimo completo. La cabeza del epididimo, el escroto, que sería la bolsa. El cordón espermático o funículo espermático, que este cordón pasa a través de qué estructura. ¿La próstata? No. ¿A través de qué estructura pasa? Pasa por el canal inguinal. Este es lo que pasa por allá. ¿Y el canal inguinal? Dice ahí. Sí, sí, el canal inguinal. Aquí tenemos el testículo con la fascia espermática, y tenemos aquí
el conducto deferente, que el conducto deferente corresponde a la cola del epidídimo, que sería esta. Y esta es la que sube y va a pasar junto con la vena y la arteria testicular, conforman el funículo cordón espermático. Entonces acá tenemos una vista del perineo. Entonces aquí tenemos el escroto. Aquí tenemos el cuerpo del pene, el bulbo del pene, los cuerpos cavernosos, cuerpo esponjoso, la cruz del pene, el glande, la fosa isquioanal, el prepucio. Este pene era un pene circuncidado, el cordón espermático. Bueno chicos, entonces con esto